Bienvenidos al Instituto Moody de Ciencia. Vamos a explorar diversos aspectos de la creación de Dios. Espero que al terminar convendrán conmigo en que nuestro Dios es un Dios maravilloso. El salmista dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así empecemos con la astronomía. Al pensar en las estrellas, las visualizamos como puntitos luminosos que aparecen solo de noche. Empero nuestro Sol es una estrella, aunque no la veamos como las demás del cielo, debido a que está mucho más próxima a nuestro planeta Tierra. La Tierra forma parte de la familia del Sol, y a eso se debe su proximidad a él. Es decir, es uno de los 9 planetas que giran alrededor del Sol y constituyen el sistema solar. ¿Y el Sol? ¿Qué tan grande es? Bien, si fuera hueco y dejáramos caer en su interior esferas del tamaño de la Tierra, cabrían holgadamente más de 1 millón. Ya que el Sol es 1.500.000 veces más grande que la Tierra. Allá en la inmensidad del espacio hay estrellas cuyas dimensiones hacen verse a nuestro Sol como un simple punto en comparación. ¿Estarán muy alejadas? Bien, hagamos un viaje desde el Sol hasta la estrella que se encuentre más próxima en el espacio. Haremos el recorrido viajando a la velocidad de la luz, a 300.000 kilómetros por segundo. Si iniciamos nuestro viaje un 1 de enero, al mediodía exactamente saldremos del Sol y surcaremos el espacio a esa inconcebible velocidad. En 8 minutos y 19 segundos habremos dejado atrás las órbitas de Mercurio y Venus y franqueado los 150 millones de kilómetros que separan a la Tierra del Sol. Seguimos adelante y pasamos a Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, y a las 17 horas 31 minutos llegamos a Plutón, el último reducto de nuestro sistema solar. Recordemos que hemos recorrido 6.000 millones de kilómetros y es todavía el 1 de enero. Un momento, nuestra meta era la estrella más cercana, no los límites del sistema solar. Nuestro verdadero viaje ni siquiera se inicia. Deberemos continuar durante días, semanas, meses y finalmente, cuando han transcurrido 1 año, 2, 3 y 4, el 19 de abril del 5º año, arribamos a Alfa Centauro, la estrella más cercana a nuestro planeta. Pero nuestros telescopios no se han detenido ahí. Sus penetrantes ojos han escudriñado profundidades abismales de cientos, miles, millones, sí, cientos de millones de años luz. Y todavía hay estrellas más allá. Hace pocos años, los astrónomos no podían imaginar que hubiera algo más allá de nuestra Vía Láctea. Ese era su universo, cuando de pronto un sensacional descubrimiento conmovió los cimientos del mundo astronómico. Durante años, los telescopios revelaron la presencia de objetos difusos llamados nebulosas repartidos por todo el espacio. Algunos de estos, como la nebulosa de Orión en la constelación del mismo nombre, o la espectacular nebulosa filamentosa de Cisne, se pensaba estaban formadas por gas incandescente. Muchas de ellas tienen forma espiral y se creía que eran enormes vorágines de gas incandescente que estaban por formar una estrella. Sin embargo, se inició un estudio intensivo sobre la nebulosa en espiral de Andrómeda utilizando la soberbia potencia resolutiva del telescopio de 2,5 metros y se encontró que esta nebulosa está formada por estrellas individuales. Era en realidad otra galaxia. Fue este descubrimiento el que amplió los horizontes de nuestro conocimiento y ensanchó enormemente nuestro concepto del universo material. Con la nueva información, pudimos entender la estructura de nuestra propia galaxia y tener, al fin, una explicación de la Vía Láctea. Nuestro sistema galáctico es muy similar al de Andrómeda. Visto de lado, se presentaría así. Observamos a la Vía Láctea de otro modo porque estamos en medio de ella. La nuestra es solo una galaxia entre un número inconcebible en el espacio. Bien, ¿cuántas estrellas hay? Los astrónomos afirman que hay por lo menos 100.000 millones en nuestra galaxia.
Hay 100 millones de galaxias en el espacio conocido. Y el espacio conocido es solo una 1000 millonésima parte del espacio teórico. Si quisiéramos contar entonces las estrellas, tendríamos que multiplicar 100.000 millones por 100 millones y luego por 1000 millones. O sea, 10 elevado a la 28ª potencia, que es lo mismo que 10.000 cuatrillones de estrellas. La mente humana es incapaz de captar el significado de tal cifra, pero quizá esto nos ayude. Pensemos en cuántos granos de arena hay. Sir James Jeans nos dice que el número total de estrellas en el universo sea semejante al de los granos de arena en todas las playas del mundo. ¿Se sienten muy pequeños? Esa es la reacción natural, ¿no creen? Al ver la inmensidad del universo, el hombre parece demasiado insignificante ante tanta grandiosidad para que Dios se ocupe de él. Pero se deben considerar otras cosas. Por ejemplo, Dios dice, considerad los lirios del campo como crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. En California, las amapolas son los lirios del campo. Cada año en primavera, un tapete de oro cubre el valle. Nuestro mundo, aunque pequeño, ha sido pródiga y amorosamente cuidado, y desborda belleza. La amapola es una flor amable. Igual se acomoda a las laderas de las nevadas montañas, como al campo del agricultor, o a la vera del camino. ¿Recuerdan el versículo, considerad los lirios del campo como crecen? Pues, ¿cómo crecen? Con la cámara de intervalos, reducimos 4 días completos a menos de medio minuto. En la mañana del primer día, las amapolas se abren y cuando empieza a oscurecer, se cierran. Al siguiente día se vuelven a abrir y en la noche a cerrar. Han transcurrido 2 días completos. En la tercera mañana se abren y por la noche se cierran. Y al cuarto día luchan por abrirse. Se marchitan y mueren. Hay tantas maravillas que acontecen a nuestro alrededor y que no observamos simplemente por la lentitud en que ocurren. No solo se nos escapa la belleza, también muchos apasionantes secretos de la vida permanecen ocultos hasta que la cámara de intervalos los revela. No es el viento el que juega con las hojas del narciso. Estas fotos se tomaron en el laboratorio y ahí no sopla ni la menor brisa. Las hojas crecen primero de un lado y luego del otro, lo que les imparte este vaivén. Interviene una enorme fuerza en el crecimiento de todo lo viviente. Lo confirma los esfuerzos de este botón de azalea para abrirse. Aunque aquí no sea tan evidente, es la misma fuerza que le permite a las raíces levantar una acera o agrietar los cimientos de una casa. Cada flor tiene su propio ritmo para brotar. La begonia es tan activa que es difícil seguirla con la cámara. La fucsia es una de las favoritas de los jardineros.
Pero ¿quién se da cuenta de que crece como si padeciera de un agudo ataque de hipo? Las flores difieren tanto entre sí como los humanos. El hibisco tiene un cierto sentido dramático. Desdobla su esplendente color en un pomposo ademán. El ciclamino conserva la encantadora gracia de lo antiguo. Al hacer su reverencia, parece recordarnos los modales cortesanos de una época pasada. Las plantas no crecen sin descanso. Crecen un poco y luego se detienen. En esta rosa, por ejemplo, hay un periodo de crecimiento y otro de reposo, seguidos por otro de crecimiento y otro más de reposo. Hemos enfocado la atención sobre la belleza de las plantas, pero existe algo mucho más vital que la belleza. Las plantas fabrican, directa o indirectamente, absolutamente todos nuestros alimentos. Al exponerse las hojas al sol, entra en acción la fotosíntesis, proceso admirable y misterioso. ¿Acaso sea este el proceso más básico y vital del mundo? Sin estas maravillosas fábricas de alimentos, la vida no existiría en la Tierra. Pero asomémonos al interior de las diminutas células foliares y veamos la fábrica en operación. Estudiar esta función que nos da la vida requiere de un microscopio muy potente. Una diminuta sección foliar se coloca en la platina del microscopio y entonces vemos en el interior de las células los gránulos de clorofila o cloroplastos, marchando infatigablemente en el interior de las mismas. La luz solar hace que por medio de la fotosíntesis el carbono del dióxido de carbono en el aire y el hidrógeno del agua del suelo se combinen para formar hidratos de carbono, proteínas y otros alimentos, de una manera que el hombre nunca ha podido acabar de captar y quizá jamás sea capaz de duplicar. La fotosíntesis es sin duda alguna esencial para nosotros, pero no existiría la fotosíntesis, ni el alimento, ni siquiera la vida sobre la Tierra si no fuera por la polinización. Con el despertar de la vida en primavera, el paisaje se ilumina con estallidos de color. Pero este esplendor no es solo para nuestro deleite. Involucra algo más vital. El color tiene por finalidad atraer a los insectos, y aunado al halago de la vista está el néctar, dulce a su paladar. Veamos por qué la flor necesita del insecto. La antera, colocada en la extremidad de esos filamentos filiformes, produce el polen. Estos granitos amarillos han de ser transportados a la superficie del estigma de una flor cercana. Sin este proceso, habría flores en los árboles, pero no frutos. Y no tener frutos significa no tener semillas, y algún día no tener árboles. El insecto penetra en la flor en busca del néctar, y las diminutas vellosidades que recubren sus patas y cuerpo recogen el polen. Así lo transporta a la superficie viscosa del estigma de la flor vecina, y aquí el polen germina. La cámara microfotográfica de intervalos nos permite ser testigos del apasionante fenómeno de la germinación. Ciertos insectos desempeñan un importante papel en este proceso básico. Pero me temo que la mayoría preferiríamos eliminarlos de nuestro jardín. Nos quejamos mucho de estas bestezuelas con su apetito devorador. Echemos una ojeada a la vida de un gusano, uno del género Papilio. Conforme la existencia del gusano como larva se aproxima a su fin, se inicia una pasmosa serie de preparaciones para el siguiente evento de su vida. Una importante etapa en el proceso es el tejido de su sedoso lazo.
Una vez que ha asegurado las extremidades del hilo en el lugar preciso, teje hebra tras hebra hasta formar un fuerte cordón. Cuando ha terminado, mediante una hábil serie de contorsiones, mete la cabeza en el lazo. Y en cuanto el lazo está donde lo desea, pende quedamente durante un par de días. Durante este periodo, desaparecen misteriosamente sus pseudópodos, órganos parecidos a patas a lo largo de su cuerpo. Tras el intervalo de quietud, el cuerpo del gusano se convulsiona violentamente. A continuación, ocurre una serie de rítmicas contracciones musculares. Todos sabemos que el gusano se transforma en crisálida, luego en mariposa, pero pocos habrán presenciado la transformación. Esta no es una fotografía de intervalos. La transformación ocurre a la velocidad que vemos aquí. En estos instantes, se está despojando de su piel, sus patas y todos los atributos externos del gusano para emerger en esa misteriosa fase de su vida, la crisálida. Dentro de un momento penetraremos en la incógnita de su cambio de color. Pero antes, volvamos brevemente sobre nuestros pasos. Antes de que el gusano pierda su piel, le es relativamente fácil sostenerse en la ramita. Pero cuando ha abandonado su piel, ejecuta tales prodigios de acrobacia que pone en ridículo al trapecista más consumado. Primero, se afianza a su piel oprimiéndola entre los pliegues de su cuerpo. Enseguida extrae lo que los entomólogos llaman cremaster y lo engancha en la rama. Parece como si fuera a caerse cuando se agita convulsivamente para desembarazarse de la enrollada piel. Pero no hay de qué preocuparse. Se ha sujetado en forma de resistir más de 100 veces su propio peso. La clave de esta sujeción es el cremaster, un singular órgano en el extremo inferior de su cuerpo. No es en realidad mayor que la cabeza de un alfiler, pero el microscopio revela en él 140 pequeños y agudos garfios, precisamente el equipo que requiere. Pero los garfios son solo parte de la historia. Días antes, el precavido gusano tejió en la rama esta tela de seda resistente y casi invisible. Y es esta tela la que sujeta los garfios del cremaster. ¿Pueden ustedes distinguir la crisálida en esta fotografía? Se escondió bien, ¿verdad? No es accidental esta fusión de colores con el medio. Es un deliberado disfraz. Los gusanos que formaron estas crisálidas son todos del mismo tipo, del género Papilio. Nutridos del mismo alimento, crecieron en idénticas condiciones, solo existe una diferencia. Fueron colocados en ramas de diferente color al entrar al estado de crisálidas. De inmediato, las crisálidas que surgen no tienen ningún parecido con el medio ambiente. Al principio son de color blanco verdoso. Casi inmediatamente, sin embargo, acontece un notable cambio de color que combina a la perfección con el del medio. Este disfraz es la única protección del indefenso insecto durante las 2 semanas en que cuelga estático esperando el día de su liberación. Cuando llega el momento, el insecto se contrae violentamente unos momentos y luego se abre la crisálida y de ella surge un insecto adulto.
La mariposa. No se parece mucho a una mariposa, pues sus alas no se han acabado de desarrollar. Pero este proceso no dura mucho. Si se fijan con cuidado, las verán expandirse. Dentro de las alas se están llenando minúsculos tubitos, unos con sangre, otros con aire, y otros más con un líquido que pronto se aglutinará, dándole solidez y fuerza a sus alas. Y así el gusano salda su deuda con la sociedad, que era muy molesto en el jardín. Pero como mariposa, no solo es ornato del mundo por su belleza, sino que lleva a cabo la vital función de llevar el polen de flor en flor. El paramesio es el clásico ejemplo de simplicidad en biología. Por medio de minuciosos estudios se ha puesto en evidencia la tremenda potencialidad vital de este pequeño organismo unicelular. En condiciones ideales, algunas formas se reproducen cada 3 horas. Afortunadamente para nosotros, este proceso no prosigue ininterrumpidamente gracias en parte al divinio. Estos pequeñines se comen a los paramecios, y aunque son mucho menores que sus víctimas, los engullen fácilmente. Cada divinio se come a diario por lo menos 6 paramecios completos. ¿Y qué sucedería si no se impidiera la reproducción de un solo paramesio? Si continuara reproduciéndose durante solo 5 años, tendríamos paramecios para llenar a reventar todo el espacio conocido. Hemos oído decir siempre que los paramecios son tan sencillos que no tienen sino un sexo y que se reproducen dividiéndose en 2. Pero un nuevo descubrimiento ha estremecido al mundo de la biología. Estos diminutos seres supuestamente tan simples se ha visto que son aún más complejos en ciertos aspectos que el hombre mismo. Estos son Paramecium bursaria. Su color verde es el resultado de un asombroso método natural para diferenciar estos microorganismos. Dentro de los paramecios se halla una alga microscópica que varía de verde claro a oscuro según la cantidad de luz suministrada durante su crecimiento. Utilizando este dispositivo denominado micropipeta, que tiene el diámetro de un cabello humano, se inyectan paramecios de un sexo a un cultivo de sexo diferente. En cuanto se mezclan los cultivos, se reúnen los protozoarios en grupos pequeños. Pronto se añaden más al grupo hasta que resultan aglomerados de 50 o más. Tras un cierto tiempo, estos grupos se dividen en pares de acuerdo con un modelo definido y predecible. Casi todas las formas de vida no presentan sino 2 sexos. Los paramecios, sin embargo, son multisexuales. Se les conoce más de una veintena de sexos diferentes. En busca de la simplicidad, el científico ha descubierto una abrumadora complejidad. ¿Solo una gota de agua? No. Un mundo tan complejo y pleno de maravillas como las galaxias del distante espacio. Y bien, estas son cosas extrañas y maravillosas. ¿Qué significan para usted en lo personal? Esta es una pregunta vital. Porque a cada paso escuchamos que no es importante lo que se conoce, sino a quién se conoce. Esto se afirma en forma cínica, por supuesto, aunque no deje de tener un fondo de verdad. Porque el hombre que desconoce a Dios vive una vida vacía. Un Dios que ha creado todos los billones de universos y luego los ha puesto en el espacio, colmándolos con el portentoso milagro de la vida, es un Dios maravilloso. ¿Qué relación guarda usted para con él? ¿Este Dios le es totalmente desconocido? Si es así, su vida es vacía y sin propósito, aunque su sabiduría y talento encierren todos los conocimientos del mundo.
Muchas personas disfrutan la compañía de Dios en todo momento. Comparten con Él cada nueva aventura. ¿Se ha preguntado qué tan real puede ser esa relación? Bien, eso solo se sabe por la experiencia personal. Y al fin, ¿no es la única forma de saberlo? ¿Cómo hay que hacer para lograr esa relación con Dios? ¿Borrón y cuenta nueva? ¿Resolver conducirse bien? Dudo mucho que estas fórmulas le den mejores resultados que los que me dieron a mí. Necesitamos nueva vida, no nuevas fórmulas. Tendemos a ver la obra creadora de Dios como algo que se pierde en el principio del tiempo. Pero la labor creadora de Dios no ha terminado. Aún hoy sigue dispuesto a efectuar a favor de usted su creación excelsa y milagrosa. Voy a leerle un versículo de la Biblia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Dios ofrece crear en nosotros vida nueva. Una vida de paz en lugar de tormenta. Una vida de victoria y no una de derrota. Una vida de eterna gloria y no de eterno sufrimiento. Y en su generosidad Él hará todo por usted si usted lo deja. Los términos de esta transacción amistosa entre un alma humana y el creador del universo no son cuestión de opinión, ni suya ni mía. Están asentados claramente por Dios mismo en la Biblia. Y es enormemente importante que sepamos usted y yo cuáles son esos términos. Permítame sugerirle esto. Lea en su Biblia el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, 3 capítulo. No le quitará sino 3 minutos. Y esos 3 minutos bien pudieran ser los más importantes de toda su vida.